Paz y bendiciones, queridos hermanos en Jesucristo. Estamos aquí una vez más en tu programa, Aquí estoy Jesús. Dispuesto está mi corazón. Para ello, te invitamos a que nos acompañes con nuestro primer segmento. Vamos con nuestro segmento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, nos honramos de estar delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, pero sobre todo te damos gracias una vez más por el don de la vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, pero sobre todo por darnos la oportunidad de poder escuchar cada día tu palabra, de conocer tu voluntad para con nuestras vidas. Te pedimos en esta hermosa tarde que nos regales la dicha de poder llegar bien a nuestros hogares, pero de igual forma, para aquellos que están saliendo rumbo a su trabajo, que lo cubras y lo protejas, que lo dotes de tus grandes bendiciones. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras inquietudes, nuestro cansancio. En la tarde de hoy queremos entregártela, porque reconocemos que solamente tú eres Dios. Danos la capacidad para poder amarte, para poder seguir siendo instrumento de tu paz, pero sobre todo para no renunciar a esa entrega a la cual tú nos has llamado. Danos la capacidad de ser transparente, de ser justo, de dejar a un lado la soberbia, pero sobre todo de que cada persona pueda ver en nuestro estilo de vida, en nuestra actitud, en nuestra manera de conversar, la gracia de tu presencia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es el momento del segmento de calendario litúrgico. En medio de este tiempo ordinario, nuestra iglesia una vez más está conmemorando una gran fiesta en el día de hoy. Que susodicho tenemos una capilla perteneciente a la parroquia de San Jacinto de Villalonra, que tiene esta vocación mariana, Nuestra Señora de la Merced. La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco en el año 1218, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Esta vocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo. San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la merced, que significa obras de misericordia. Su misión era la misericordia para los cristianos, cautivos en manos de los musulmanes. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de presos y esclavos. Fue apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort. San Pedro de Nolasco y sus frailes, muy devotos a la Virgen María, la tomaron como patrona y guía. Su espiritualidad es fundamentada en Jesús, el libertador de la humanidad, y en la Santísima Virgen, la madre liberadora e ideal de la persona libre.
Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora. En el año 2272, tras la muerte del fundador, los frailes toman oficialmente el nombre de la Orden de Santa María de la Merced, de la redención de los cautivos, pero son más conocidos como mercedarios. El padre Antonio Quetzal, en el año 1406, siendo general de la Merced, dice: María es fundamento y cabeza de nuestra orden. Esta comunidad religiosa se ha dedicado por siglos a ayudar a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos. El padre Gaber, en el año 1400, relata cómo la Virgen llama a San Pedro de Nolasco y le revela su deseo de ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación. Nolasco le pide ayuda a Dios y en signo de la misericordia divina le responde a la Virgen María diciéndole que funde una orden libertadora. Desde el año 1259, los padres mercedarios empiezan a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, la cual se extiende por el mundo. Sumamente interesante la celebridad que celebramos hoy en nuestro calendario litúrgico de nuestra Iglesia Católica. Vemos una vez más como nuestra Madre querida, a través de la vocación de la Merced, hace ese llamado para que muchos de nosotros podamos ayudar a aquellas personas que han sido tomadas en cautiverio. Y estamos hablando aproximadamente del año 1200. Pero sin embargo, hoy en día, en nuestro diario vivir, en nuestra actualidad, ¿cuántas personas más han sido secuestradas? Han sido privadas de su libertad. Han sido alejadas de su familia, de su tierra, por una y tantas razones. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros a veces ponemos una mirada dispersa, distraída, o simplemente consideramos que esto no tiene que ver con cada uno de nosotros? Es sumamente interesante la manera en que este sacerdote, en que estos frailes aceptaron el llamado de la Virgen para poder salvaguardar la vida de los más necesitados. E inclusive encontramos en medio de ella cómo muchos preferían 1000 veces intercambiar su vida para que aquellas personas cautivas pudieran ser liberadas. Hoy, nuestra iglesia nos invita a alzar la voz, a caminar, a profesar la existencia de un Cristo, de un solo Dios, Redentor y Salvador del universo, quien nos ha concedido la libertad, pero tomando como referencia que asimismo como el propio Cristo nos pudo hacer libre a cada uno de nosotros, todos tienen la oportunidad de poder hacerlo. Hoy es normal hablar de tratas de ratas. Podemos ver cómo es el secuestro de mujeres, hombres, niños. Inclusive muchas veces el secuestro para poder
sacarle los órganos o prostituirlos. Y nosotros no podemos apartarnos de esta realidad. Nosotros estamos llamados a vivir, a convivir en el Evangelio. Por lo tanto, es sumamente importante que fijemos la mirada en el prójimo y que le demos esa ayuda que tanto necesita. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento. Ahora el segmento versículo del día. En la tarde de hoy vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles: no llevéis nada en el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, en esta tarde, o mejor dicho, en este día, es muy interesante. Porque vemos cómo Jesús sigue preparando a sus apóstoles. Sigue enseñándole la palabra que viene siendo Él mismo, que se origina de la voluntad de Dios, pero que no se limita solamente a llevar el mensaje a un grupo selecto de personas o de pueblos, sino que se da para que todo aquel que la escuche pueda encontrar en ella la presencia del propio Dios. Aquí vemos una vez más cómo el propio Cristo, al enviar a sus apóstoles, lo ha preparado para sacar demonios y para curar a las personas de cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Pero muchas veces nos pasamos en este texto bíblico en la reflexión cuando Jesús le dice que no lleven bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni que tampoco llevaran túnica de repuesto, y que se quedaran en la casa que los recibieran hasta que se fueran o se retiraran del pueblo, o simplemente que si no los recibieran se sacudieran hasta el polvo de sus sandalias. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado en la condición de que estos apóstoles, al momento de obrar o hacer la voluntad del propio Cristo, pudieron darle la dicha a muchas personas de tener ese encuentro? Ese encuentro al cual nosotros estamos invitados día tras día. Ese encuentro que experimentamos y que nos ha permitido poder continuar dentro de nuestra iglesia. Hoy en día es sumamente difícil ver cómo existe la discriminación entre los cristianos. Simplemente no se respeta la creencia religiosa que podamos tener los unos a los otros. Simplemente porque no comparto tu punto de vista, tú no estás con Cristo, tú estás con el diablo. Hoy me tocó ver a dos jovencitos hablando de eso. Un chico que estaba preparándose para poder asistir o acudir conjuntamente con su familia a la peregrinación de Portobelo,
y otra chica que dice que ella sí conoce a Dios y que eso a lo que él asiste no tiene que ver nada con Cristo. Podemos ver cómo la falta de tolerancia nos hace discriminar y faltarle respeto a los demás. Cuando simplemente Jesús en su nuevo mandamiento dice, ámense los unos a los otros. Tenemos que aprender a ser discreto, solidario, pero mucho más aún tenemos que aprender que a través de estos encuentros, como lo que va a pasar dentro de un mes en el pueblo de Portobelo, en esa peregrinación, o las distintas peregrinaciones que se han dado a lo largo de este año jubilar, vamos a encontrar que muchas personas, o número uno, se han encontrado primeramente con Cristo, o número dos, están teniendo un reencuentro. Y es necesario que nosotros estemos preparados para poder tener esa acogida con el propio Cristo, ya que Él es quien nos da la fuerza, quien nos da el impulso. Él es nuestro motor, Él es nuestro conductor. Nosotros solamente somos los instrumentos. Y es importante reconocer que a través de los milagros, a través de las liberaciones que hicieron los apóstoles en aquella época, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas lograron tener ese encuentro y poder tener la satisfacción de conocer y escuchar el nombre de Dios. Hoy en día, ¿cuántas personas incrédulas tenemos en nuestro diario vivir alrededor de nosotros? Personas que de repente han tenido 1, 2, 3, 4 experiencias que le han marcado su vida. Pero en lugar de buscar ese encuentro, en lugar de buscar esa sanación, lo que han aprendido a hacer es renegar, apartarse, dejar de creer. Hoy en día es difícil ver cómo muchos hermanos se alejan por una o tantas cosas. Pero ¿sabe qué es más difícil? Que cuando tú te alejas, sientes que te falta todo. Pero a veces la postura de uno como humano, a veces el ego, a veces la falta de caridad, la falta de solidaridad, la falta de humildad nos hace llegar a cometer tantos errores. Y a pesar de que sentimos ese vacío y sabemos que es o quién es el que puede llenar ese espacio y ese lugar al cual nosotros hemos apartado, nuestra parte humana te dice, aléjate, olvídalo. Pero cuán errado estaríamos nosotros. Hoy en día desearle el bien a alguien ya casi es como que imposible escucharlo. Hoy en día la gente solamente se limita a escuchar el bien para sí mismo. O se lo desea a sí mismo y se olvidan de lo demás. Hoy en día en nuestras calles, de nuestro casco, de esta querida ciudad, podemos ver cómo hay unas y tantas personas que no tienen dónde reposar la cabeza, dónde dormir en la noche, ni mucho menos qué comer. Pero ¿cuántos de nosotros andamos preocupados por ir a hacer un viaje, por irnos al Decameron, por una y tantas cosas, y nos despreocupamos de los más necesitados? Nos olvidamos de este mandato que el propio Jesús le dio a sus apóstoles y que a través de ellos nos lo da también a nosotros. Nosotros estamos invitados a hacer el bien, a ayudar. Pero muchas veces queremos que nos ayuden a nosotros y sin embargo nos olvidamos que también hay personas que lo necesitan. A veces nos cuesta entender que tal vez no tengamos para comprar un salado. O sea, si acaso hay pan y hay té. No, pero como no hay queso, no hay jamón,
no hay una bolonia, no hay una monilla, no hay una pechuga de pavo, yo no voy a comer. Mientras que tú tienes para comer una rebanada de pan, hay quienes hoy en día andan metidos en los tinacos de la basura. Hay quienes hoy en día no tienen un día, 2, 3, tienen muchos días, muchas tardes, muchas noches sin probar un alimento. Y que a veces cuando se acercan a ti pidiéndote una moneda, lo primero que pensamos es que lo quieres para consumir droga. Tal vez ellos estén viviendo la condición en la que están actualmente por sus decisiones que tomaron a lo largo de su vida. Pero muchas veces en los casos no es así. Muchas veces muchos han tenido que salir huyendo de su propio hogar. Porque las personas las cuales tenían que cuidarlo, lo que hacían era hacer lo contrario, abusar de ellas. Nosotros tenemos que dejar a un lado la indiferencia. ¿Para qué? Para que todos tengan la oportunidad que hoy en día tanto y tú y como yo tenemos. El hecho de que hoy estemos en la condición en que nos encontremos no significa que tal vez el día de mañana no pueda pasar algo. Y el acto más grande de humildad es el acto que hizo nuestro propio Señor Jesucristo. Dejó su gloria, dejó su grandeza para hacerse sencillo e humilde a nosotros. Y ni tanto, mucho más humilde que nosotros. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, tal vez al momento en que nacimos en un hospital. Otros tal vez en una clínica privada. Otros tal vez por una partera. Pero miren dónde nos cuenta la palabra de Dios, donde nació Jesús. En un pesebre. Tal vez hablar de un pesebre para nosotros es insignificante, no es nada. Es un lugar donde hay animales. Sí, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en un establo? O de estar en una porqueriza, en los lugares donde crían los puercos. O de estar en estos lugares donde crían las gallinas. Las condiciones en que esos animales están. Por lo menos los olores que pueden estar en medio de ese lugar. Y fíjese que dentro de los planes y la voluntad de Dios era que su hijo naciera en el lugar más remoto. Un lugar que inclusive en aquella época se menospreciaba. ¿Quién quería dormir en un establo? Pues Dios y su propio hijo determinaron que era el lugar exacto para venir aquí. Y si el propio Cristo pudo ser humilde, dejar su grandeza para hacerse semejante a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no igualarnos a los demás? Basta de hablar por encima de los hombros. Basta de mirar con indiferencia. Basta de ser egocentrista, que mi punto de vista es el que va, lo demás no importa. Basta de ir en una dirección de conflicto, de choque, cuando Dios nos invita o nos llama a la unidad. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos que cada vez que ayudamos a un hermano, no lo hacemos por mérito propio. Lo hacemos porque Dios ha sembrado esa necesidad e inquietud en medio de nuestros corazones. Porque de igual forma, otras personas también lo hicieron con nosotros. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento. Es el momento de compartir el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy en el catecismo de nuestra Iglesia Católica vamos a basarnos en la primera sesión. Creo, creemos. Capítulo 2.
Dios al encuentro del hombre. Específicamente en el artículo 3, la Sagrada Escritura. Primera parte. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Los numerales que comprenden este artículo vienen siendo del 101 al 141. En esta ocasión o en este momento voy a comenzar con el numeral 141. Voy a comenzar con el último, porque me parece algo interesante y algo que pudimos vivir el sábado pasado en la homilía que nos dio el Monseñor en medio del jubileo de catequista. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. ¿Y saben por qué lo leo? Porque es sumamente interesante. Y por lo menos el Monseñor decía algo importante. O sea, aparentemente, entre comillas, hubieron algunos asistentes que al momento en que el sacerdote le llevaba prácticamente la palabra al señor obispo para cerrar como que fuera la lectura de la misma, mucha gente tendieron a sentarse. Y el obispo nos hacía el comentario que por lo general no se puede sentar hasta que el que está presidiendo la Eucaristía litúrgica o anunciando el Evangelio no cierre con el beso a la misma palabra. Y me pareció muy interesante. Y muy interesante, ¿sabe por qué? Porque ¿cuántos de nosotros nos percatamos o cuidamos de recibir a Jesús eucarístico o de estar en la gracia necesaria para poder recibirlo? Pero sin embargo, ¿cuántos de nosotros legalmente le damos esa importancia a la palabra de Dios que viene siendo el propio Cristo? Por ejemplo, ya estamos en los últimos días del mes de septiembre. Estamos en el cierre del mes de la Biblia. Pero sin embargo, ¿cuánto hemos tenido la oportunidad? Y no solamente en el mes de septiembre, y que hay septiembre, el mes de la Biblia. Voy a agarrar la Biblia y voy a leer un par de versículos. O sea, hoy en día es mucho más fácil escuchar la palabra de repente en la radio, verla, que la están anunciando en la tele, o que te mande un audio por el teléfono, o que la puedas leer en el teléfono. Pero en sí, ¿cuánto hemos tomado esa dinámica de en el hogar, abrir la Biblia? Y no solamente tú en lo más íntimo, en lo más profundo, sino que si tienes familia, poder compartirla con la familia. Hoy, por ejemplo, yo trabajo en una escuela que está haciendo una actividad, me reservo el nombre, que me ha gustado mucho. Cada hora de clase, en todos los salones, se le puso una Biblia. Y cada profesor que entre en su hora respectiva tiene que leer el versículo que ha sido asignado para esa hora. ¿Qué quiere decir? Cada 45 minutos se está compartiendo un versículo. Se profundiza en el mismo y al final de la jornada, después de 8 clases de 45 minutos, por dicho, de 50 minutos, encontramos que los chicos tienen que hacer una reflexión profunda y por lo menos identificarse con el verso bíblico que más le ha impactado. ¿Y sabe qué ha sido lo curioso? Que durante estos días hemos podido ver o experimentar la ansia del chico de poder hablar de Dios. Y a veces es necesario que nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en el lugar que nos encontremos, inclusive
dentro de nuestras pastorales, dentro de la parroquia, aprendamos a hacer silencio, porque es necesario escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuánto vamos a la misa con el pan de vida? Y están los lectores, está el salmista, está el propio sacerdote, y en vez de escuchar ese anuncio que se está dando, lo que estamos haciendo es, que no es malo entre comillas, estamos siguiendo la lectura. Pero entre leer conjuntamente con lo que se está anunciando o prestar atención a lo que se está anunciando son dos cosas distintas. Una cosa es leerla, otra cosa es escucharla. Y la palabra de Dios está para que la escuchemos, porque a través de ella es que podemos tener el encuentro que tanto hemos hablado. Es allí que muchos la han conocido. ¿Y saben qué es lo curioso? Anteriormente no existía la Biblia escrita. Todo se transmitía de manera verbal, donde el cabeza de la familia o la persona más anciana tenía que contarle de manera verbal, expresiva, a todos los demás el mensaje de Dios. Así que es sumamente importante, querido hermano, que nosotros pongamos en práctica de venerar, de darle ese lugar a la palabra de Dios. Y no, por ejemplo, solamente poner una Biblia en nuestra habitación o en algún rincón de nuestra casa abierta, por lo generalmente en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Y la tenemos ahí abierta como si fuera un resguardo o no sé qué es lo que sería. Más importante sería compartirla. Y hoy en día es necesario que todos podamos poner en práctica la lectura diaria. Seguidamente vamos con el numeral 101. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Y hace poco hablábamos de eso. Dentro del plan de salvación estaba que el propio Hijo de Dios se hiciera semejante a nosotros. Y como lo conocemos, el propio Cristo es la palabra viva del Padre. Una palabra que vino aquí para darnos justicia, para darnos paz, para darnos serenidad, para invitarnos a hacer las cosas de una manera distinta, para dejar a un lado la soberbia, el orgullo, para dejar a un lado ese sentido de que si yo no lo hago no se hace, o que aquí yo soy el más importante. Muchas veces sus apóstoles se preguntaban entre ellos mismos quién es el más importante, y Jesús una vez lo escuchó y le dijo: el primero es aquel que es como un niño. O mejor dicho también, más importante es el que le sirve a los demás. Hoy en día nos cuesta servir. Hoy en día de repente tal vez te gusta que te sirvan. Pero ¿a qué nos invita la palabra de hoy? Si Él se hizo semejante a nosotros, ¿por qué nosotros dejamos de ser semejante a los demás? Y buscamos siempre estar como que en la parte más alta, en la cumbre, para que todos nos vean. O por ejemplo, que todo el mundo sepa: ah, no, él es Julio. ¿Y quién es Julio? Julio es uno más igual que los demás. No importa el lugar donde nos encontremos, lo importante es que Dios se hizo semejante a nosotros para darnos la oportunidad. Y la primera oportunidad que nos está dando es que seamos semejantes a los demás. Porque muchas veces la altivez, el egocentrismo
nos hace comportarnos de una manera muy diferente a lo que usualmente deberíamos hacer. En el numeral 102 dice lo siguiente: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Su verbo único. ¿Y qué mejor verbo que Jesucristo? ¿Quién podría indicar todo lo contrario? Claramente entendemos que verbo viene siendo una acción, un accionar, el hacer algo. ¿Y Cristo qué vino siendo para cada uno de nosotros? Cristo vino a hacer todo. Vino a liberarnos, vino a sanarnos, vino a sacarnos de la esclavitud. Vino a darnos una nueva oportunidad, una nueva rienda. Y a veces nos olvidamos de esas cosas. A veces creemos que el sujeto y el predicado vale más que el verbo. Pero más importante es el hacer que el ser. Porque podemos pretender ser cristianos, sin embargo, nos comportamos como cristianos. Tenemos una vida adecuada como cristianos, como catequistas. Y retomo la frase que mencioné creo que la semana pasada. Cuando el catequista decía, es que nada más somos catequistas de sábado y domingo. O somos catequistas para toda la vida. Y eso fue otra parte de lo que el obispo tocó dentro del sermón del jubileo de los catequistas. El catequista es para siempre. No un momento dado, no un periodo determinado. Cada accionar de nuestra vida está compuesto por una catequesis. Cuando las personas te ven, las personas valoran cada palabra, cada gesto que tú haces. Y es allí donde tenemos que tener cuidado. Porque a veces creemos que nadie nos está viendo y simplemente por un mal accionar, por una mala palabra, por un mal gesto, decepcionamos a personas que tal vez hoy en día te ven como modelo o un ejemplo a seguir. Y créeme que hay muchas personas que por ver cualquier cosa o escuchar algo, a veces terminan alejándose de Dios. Porque se sienten decepcionados, porque creen que todo era falso. Así que en términos cortos tenemos que aprender a ser como Jesús. Tenemos que ser ese botón de accionar dentro de cada una de nuestras pastorales, dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestra familia, dentro del hogar, dentro de la comunidad. Es sumamente interesante los beneficios que podemos obtener a través de la escucha, a través de la búsqueda, a través de la reflexión de la palabra de Dios. Pero más aún es importante reconocer quién es la palabra, de dónde viene y a qué vino. Por ejemplo, en el numeral 105 dice lo siguiente: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Por inspiración del Espíritu Santo. Sumamente interesante reconocer que cada versículo, cada capítulo, cada libro de la Biblia, de los 73 libros que conforman nuestra Biblia católica,
han sido inspirados por el propio Dios, por el Dios Espíritu Santo. No que simplemente yo me llamo Juan, como yo soy Juan y yo estuve con Jesús, yo voy a escribir lo que me da la gana. No. Todo lo que está plasmado en este libro, que tiene más de 2000 años, es inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que comprender que Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talento. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Miren eso. Pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Pero hoy en día, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos olvidamos que la voluntad de Dios es única? Y a veces queremos acomodar la palabra, el mensaje, el querigma de acuerdo a nuestra realidad. Y nuestra realidad no es que sea malo, porque hay que adecuarlo de acuerdo al entorno donde tú estás. Pero si tú lo haces para mejorarte, o mejor dicho, para conveniencia tuya, que estamos hablando. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, sin importar lo que nosotros consideremos en aquel momento. Hay muchos que hoy en día reniegan la voluntad de Dios porque se aleja de sus planes. Pero cuán importante y necesario reconocer o redescubrir que Dios, siendo el dador, creador de todo, conoce más de nosotros que nosotros mismos. Y a veces nos molestamos porque las cosas no nos salen como nosotros realmente querramos. Pero si las cosas no nos salen como realmente nosotros queremos, es por algo. Yo me atrevo a decir que muchas veces las bendiciones que tú necesitas, o las bendiciones que día tras día tú pides, doblas las rodillas y sigues orando por ellas, Dios sabe cuándo es el momento para dártela. Y Dios sabe si es necesario que tú puedas recibirla. Imagínate que esto fuera como una lámpara de un genio, donde la frotamos, sale el genio y le pedimos un 3 deseos y nos lo da. ¿Estaríamos preparados para lo que estamos viviendo? Yo puedo decir, sí, yo estoy preparado, pero ¿realmente estoy preparado? A veces la vida no es cuestión de vivirla por vivir. La vida es cuestión de disfrutarla, experimentarla y de vivir cada experiencia. No que la experiencia pase por encima de nosotros como si nada ha pasado. Cada día es una oportunidad para aprender. Por ejemplo, en el numeral 107 dice lo siguiente: los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados. Lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar de dichos libros para la salvación humana. En el numeral 108 dice lo siguiente: sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna de Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu de la inteligencia de las mismas.
A veces nos cuesta entender el mensaje. A veces nos cuesta entender la palabra. Y miren que aquí lo dice, la palabra viene siendo el verbo encarnado y vivo. Encarnado y vivo. Y que está totalmente elaborada para darnos la verdad, para enseñarnos sólidamente y fielmente, sin ningún error, lo que Dios ha consignado en medio de esos libros. Hoy en día hay quienes desean buscar más de lo que hoy tenemos. Inclusive hay muchas personas que después de tener un encuentro con Dios, ya sea por una decepción, ya sea por un problema de ideología, ya sea por falta de aceptación, han decidido rechazar no solo a Dios, rechazar la iglesia. Y que a veces le molesta que tan solamente tú le digas Dios te bendiga. Han renunciado a eso. Yo conozco muchas personas y personas cercanas que cualquier noticia que sale de una iglesia católica o de un sacerdote o de un religioso, de una vez lo difunden como para desacreditar nuestra iglesia. Y es lamentable ver cómo alguien que conoce o tuvo la experiencia de conocer a Dios simplemente por cualquiera de las cosas que mencioné anteriormente, siente un odio, un rechazo, un resentimiento a la iglesia. Pero no solamente a la iglesia, al propio Dios. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo? Que aunque rechacemos la iglesia, que aunque rechacemos a Dios, nos encontramos que Dios es un Padre bondadoso y misericordioso. Y que a pesar de que lo renegamos, Él está allí llamándonos, buscándonos, invitándonos a hacer reencuentro. Y que si muchas veces nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él, ¿qué es lo que hace? Nos acepta, nos perdona, nos libera. Así como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo. Solamente es cuestión de tener fe. Somos seres imperfectos, eso hay que reconocerlo. Pero somos seres imperfectos buscando la perfección a través de Dios. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento. Este es el momento de liturgia. ¿Qué es la Biblia? Se llama Biblia un conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros anteriores a Jesucristo forman lo que conocemos actualmente como el Antiguo Testamento. Y los posteriores a él es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora, una pregunta interesante. ¿Qué dicen los judíos respecto a la Biblia? Los judíos solo aceptan como inspirados los libros del Antiguo Testamento. Suelen entenderlo bastante literalmente y con rigor en aplicaciones detalladas. Ahora, más interesante, ¿qué dicen los protestantes respecto a la Biblia? En la teoría protestante todavía imperan los lemas de sola escritura y libre examen, que rechazan la tradición y magisterio eclesiástico para afirmar que cada uno interprete la Biblia a su manera. Por esto han surgido numerosas divisiones en el protestantismo. Sin embargo, en la práctica, los protestantes interpretan la Biblia según la tradición de su rama religiosa y según las explicaciones de sus dirigentes. Es lógico que sea así. Más adelante, ¿qué dicen los ortodoxos
respecto a la Biblia. En general, los ortodoxos coinciden con los católicos en su versión de la Biblia. Más aún, ¿qué decimos nosotros los católicos de la Biblia? Los católicos aceptan también que la Biblia es inspirada por Dios. En cuanto a la interpretación bíblica, los católicos siguen la tradición y el magisterio del Papa, que es la única diferencia que hay en relación con la Iglesia ortodoxa. Ellos no siguen el magisterio de nuestros papas, pero cuando vamos a ver muy adelante o mucho más adelante o muy poco, como sea, vamos a encontrar de que somos una propia iglesia. Y me parece absurdo cómo podemos cuestionarnos los unos al otro. Y fue el debate que vi hoy entre dos chicos de 12, 13 años, que eso es del diablo. Que yo conozco verdaderamente a Cristo. Señores, ¿por qué perdemos el tiempo en discutir? Cuando lo que tenemos que buscar es la unificación. Yo no sé si ustedes han visto un mapa de los continentes, pero cuando yo veo el mapa de los continentes, yo veo que el continente africano, como que la forma que tiene, como que si fuéramos a hacer un rompecabezas y pudiéramos poner los 5 continentes juntos, eso enlaza conjuntamente con la abertura o el estrecho que está entre el continente América del Norte, América Central y América del Sur, como que encaja. Y si pudiéramos tener la oportunidad de mover las piezas, veríamos que en vez de tener 5 o 6 continentes, tendríamos uno solo, porque todos estarían juntos. Cuando Jesús vino aquí a la tierra para anunciar la buena noticia de que el reino de los cielos que estaba cerca, no lo hizo solamente para un grupo selecto de personas, no. La idea era que todo aquel que conociera, que escuchara su mensaje, que aceptara la voluntad de Dios, pudiera recibir esa gracia. Y tenemos que estar seguros que la voluntad de Dios, la voluntad del propio Cristo, de que su iglesia sea una sola. Al final y al cabo, al principio era una sola. Pero por diversas raíces, diversas ideologías, diversas identidades, simplemente tú sabes que esto no es para mí, yo me voy para acá, yo voy a hacer otra cosa acá. Y hemos podido ver cómo un grupo selecto poco a poco se ha desmenuzado, así como cuando de repente queremos agarrar un pollo y deshilacharlo, agarrar una falda, a veces deshilacharla para hacer una ropa vieja, creo que se llama eso. O sea, cada quien coge por su lado. Pero algo que tenemos que reconocer, que dentro de nuestra iglesia católica eso no sucede. Y no es que esté criticando absolutamente a nadie, sino que estamos invitados a ser uno solo. Y el mensaje viene siendo la unificación de todos. Y hemos podido ver cómo grandes personalidades automáticamente, después de escudriñar, buscar, estudiar, encuentran y reconocen que la única iglesia es creada por Dios. O por eso fue la de los apóstoles. Pero sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para dudar eso? Vamos a hablar un poquito en relación a la interpretación de la Biblia. Cualquier persona al leer un libro lo comprende de una manera que puede ser diferente al modo de entenderlo de otro lector. Esto es correcto. También al leer la Biblia, sin embargo, se puede suceder que algunas lecturas obtengan conclusiones opuestas a lo que Dios quiere decirnos. Por esto conviene que además de las oposiciones personales exista la interpretación auténtica que garantice la fidelidad del deseo divino. Entre los católicos está la tarea de realizar el magisterio de la iglesia de acuerdo con la tradición. Y con esto vamos a dejarlo hasta aquí porque no tenemos mucho tiempo y vamos a terminar con el siguiente segmento. Ahora, tu segmento. Yo estoy en la iglesia. En la iglesia vamos a dar unos breves consejos, 5 detallitos necesarios para poder leer la Biblia correctamente. Número 1, conseguir una Biblia católica. Eso es lo más importante, señores. Les parecerá absurdo, pero si tú quieres comprar una Biblia católica, vete a una librería católica.
Ah, no, es que yo voy para el 15, sin ánimo de ofender a ningún almacén ni nada por el estilo. Pero cuando viene a ver el 15, tienen de todo tipo de Biblia. Y me parece tonto. Por ejemplo, si yo voy a comprar un libro, yo voy a abrir el libro y yo la escudriñar. Tú no te sabes cuántos libros, tú no te sabes los libros de la Biblia. Abre, busca el índice, cuéntalo. Yo tenía un profesor en la facultad que decía, usen los dedos para poder encontrar y descifrar cuál era la nota musical que teníamos que encontrar. Lo primero es conseguir una Biblia católica. Si no sabes cuál es una Biblia católica, aquí tenemos varias librerías, inclusive tenemos personas que se dedican a eso. Hay parroquias que venden Biblia. Así que por favor, dato número 1, y es lamentable a veces que en la catequesis, cuando le pedimos a los jóvenes que busquen X libro, discúlpeme catequista, en mi Biblia no está ese libro. Estamos cometiendo un grave error. Número 2, encomendarse al Espíritu Santo, autor intelectual de la Biblia, para que nos ilumine a leerla. No se trata de que yo agarre la Biblia y que, ay Dios, dame un versículo, voy a leerlo y ya. No. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de entendimiento para entender ese mensaje. Número 3, empezar con uno de los evangelios de preferencia, el de San Marcos o el de San Lucas. Por lo menos en la semana teológica nos encontramos que la hermana Rosemary nos indicaba que el mejor libro para comenzar a leer la Biblia son los Salmos, porque son oraciones a las cuales uno le pide a Dios y Dios le da respuesta. Número 4, leer un pedacito cada día y consultar un buen comentario católico que nos ayude a entenderlo. ¿Sabe qué es lo curioso? Nuestra iglesia católica durante 3 años divide cada texto de la Biblia para que nosotros podamos leer un fragmento de ella. Así que no tendríamos que estar y que, ay, yo voy a leer un pedacito hoy y de esto, mañana leo otro pedacito. Si nos vamos con lo que nuestra iglesia nos está regalando, cada 3 años estaríamos leyendo la Biblia completamente. Y número 5 y última, Lectio Divina. Es un método muy antiguo y que ha empleado la iglesia para leer la Sagrada Escritura. Me atrevo a decir, es un método que por lo general nos ayuda a concientizar y a rendirle el tributo y el honor a lo que realmente se lo merece. Es importante que aprendamos a utilizar cada uno de estos consejos, pero más aún que siempre le pidamos a Dios la guía y la disposición para seguir adelante. Ya con esto nos despedimos.